este sentido, hemos desarrollado campañas de la que llamamos InfoConacom, en la cual desarrollamos información institucional, información en materia de competencia, ¿vale?, que es tratando de difundir qué es la libre competencia, tratar de entender por qué es importante, y luego también enviando mensajes y comunicaciones a nuestro público para entender más respecto de las disposiciones de la Ley de Defensa de la Competencia. Para esto recurrimos y estamos muy activos en redes sociales, las que están señaladas ahí, y finalmente hemos establecido también un protocolo de comunicación institucional. En este marco, como vamos a ver en la siguiente presentación, podemos ver que una de las prioridades de la Comisión es la transparencia institucional y la transparencia, por tanto, en nuestras actuaciones. Podrán ver ahí 3 capturas de pantalla. Esto es el carrusel, la portada principal de nuestra página web. En ese carrusel se puede encontrar el historial de expedientes de control de concentraciones, que tiene que ver con uno de los pilares de nuestra actuación, las actuaciones ante prácticas restrictivas, es decir, conductas restrictivas de la competencia. Ahí también se pueden encontrar todas las actuaciones, están todos los expedientes en las resoluciones y las opiniones, pareceres, acusaciones de la Dirección de Investigación. Y finalmente tenemos también en materia de abogacía y capacitación el historial de opiniones emitidas por la Comisión a las que hemos hecho referencia hace unos minutos. Siguiente, por favor. La capacitación a diversos sectores de la sociedad también es una prioridad. La verdad que si algo tuvo la pandemia de positivo, por encontrarle algo positivo, es que nos permitió valernos de las nuevas tecnologías, una cosa que ha ocurrido en todos los sectores, principalmente en el educativo y en otros sectores de la actividad económica. A nosotros nos permitió llegar con mayor facilidad a la ciudadanía con cursos y actividades de capacitación en materia de defensa de la competencia. Se ha creado un instituto en la Comisión, es el Instituto CONACOM, que se ocupa de desarrollar estas actividades tanto hacia la ciudadanía como hacia adentro de la Comisión, con un plan anual de capacitación que en el periodo que estamos revisando contó con 11 conferencias y 967 participantes, es decir, esas son las personas a las que hemos llegado. Siguiente, por favor. Finalmente, respecto siempre de promoción de la cultura de la libre competencia, uno de los objetivos prioritarios también es fortalecer la vinculación de la CONACOM con la comunidad involucrada en materia de competencia económica para establecer mecanismos de consulta, difundir buenas prácticas y facilitar el cumplimiento de la ley. Para esto realizamos consultas públicas, publicamos documentos para recepción de sugerencias. En este periodo hemos hecho 3 consultas públicas y hemos emitido lineamientos para la determinación de mercado relevante, instructivo y reglamento de procedimiento para la declaración de confidencialidad de los documentos presentados ante la CONACOM e instructivo para la notificación de operaciones de concentración. Esto tiene por objetivo también que las empresas y los agentes en general del mercado conozcan estos lineamientos y puedan tener mayor certidumbre respecto de las actuaciones o posibles actuaciones de la Comisión. Siguiente, por favor. También estamos embarcados en fortalecer la vinculación de la CONACOM. Decíamos, en este mismo hemos hecho publicaciones y hemos publicado este año guías para el ciudadano. Podemos ver ahí los lineamientos para la determinación de mercado relevante, a las que hicimos referencia, instructivo y reglamento de procedimientos de declaración de confidencialidad y el instructivo para notificar operaciones de concentración. Y también hemos publicado nuestra memoria, que está publicada también en nuestra página web, y también hemos tenido la satisfacción de poder publicar este año el primer número, y esperamos que sea el primero de muchos, del anuario de competencia de la Comisión Nacional de la Competencia, en el cual
se han publicado artículos académicos que fueron redactados por prestigiosos profesionales internacionales. Esta es una obra recomendadísima porque va a permitir traer doctrina y conocimientos de expertos de América Latina. Podemos mencionar que han escrito aquí para este primer número, por ejemplo, el expresidente de la Autoridad de Competencia Argentina, el expresidente de la Autoridad Brasilera de Competencia. Ha escrito también aquí juristas de Europa, también miembros de la Autoridad de Competencia de Brasil y también presidenta y expresidenta de la Autoridad Uruguaya. Es decir, hemos tenido aquí el grato honor de contar con estas publicaciones de personas de alto reconocimiento en la materia en América y Europa. Siguiente, por favor. Respecto del fortalecimiento institucional y la transparencia, tenemos que señalar que estamos trabajando con la incorporación de nuevos funcionarios de la institución en la implementación ordenada y progresiva de las normas y requisitos mínimos para un sistema de control interno, el MESIP 2015. En poco tiempo se ha llegado a niveles superiores con relación a años anteriores y se destaca el compromiso de las autoridades y de los funcionarios responsables de los comités de control interno y de ética que fueron creados. Tenemos desarrollado la construcción en forma participativa y planificada de nuestro programa anual de contrataciones públicas con relación a años anteriores. Y como dijimos antes, en el Instituto de la CONACOM se han realizado 5 actividades internacionales de formación técnica para funcionarios del área misional, 32 capacitaciones internas sobre temas misionales y administrativos con carga horaria de entre 60 a 90 minutos por sesión, y se estableció una agenda de convenios con autoridades de competencia, de otras autoridades de competencia, la cual venimos desarrollando en este periodo también. Respecto de la transparencia, cabe destacar que estamos en el 100% de cumplimiento de la normativa de transparencia activa y también en el 100% de cumplimiento de la normativa de transparencia pasiva. Siguiente, por favor. Respecto de nuestro presupuesto, lastimosamente, entre el periodo 2019 y 2020 hemos sufrido una reducción de un 7%. Entre en el año 2021, en este año, hemos recuperado algo, pero apenas un 1% de ese presupuesto perdido. Es entendible y está claro también que efectivamente los recursos siempre son escasos, pero con estos escasos recursos venimos desarrollando nuestra actividad y, como podemos ver, con un cierto nivel de satisfacción y éxito. Siguiente, por favor. En materia de ingresos propios, cabe destacar, eso sí, que ha habido mayores operaciones de concentración que son la fuente de ingresos de la fuente 30 y, por tanto, entre el año 2018, 2019, 20 y 21 podemos notar que la curva es creciente y hemos tenido una media en estos últimos 4 años de 268 millones, un poco más de 268 millones de media por año de ingresos, ¿no? Esto efectivamente en el año 2021 supone un incremento del 75% con relación al periodo 2020. Se ve un crecimiento importante. Esto es producto también de que la Ley de Defensa de la Competencia está siendo más conocida por los empresarios y las empresas, y asumiendo también sus respectivas responsabilidades, acuden a notificar las operaciones de concentración. Siguiente, por favor. En materia de sanciones, este año hemos tenido las primeras multas y hemos tenido, por tanto, unos ingresos de 211 millones de guaraníes. Siguiente, por favor. Y para terminar, sí queremos dejar sentado algunas de las prioridades que tenemos marcadas para los años siguientes, seguir implementando acciones que progresivamente den cumplimiento a los objetivos estratégicos definidos, que aseguren y garanticen la independencia y el profesionalismo de la CONACOM. A dicho efecto, se propiciará la mejora en la eficiencia y eficacia organizacional, dando énfasis a la gestión basada en procesos,
a la incorporación y formación de capital humano calificado y a la incorporación de soluciones tecnológicas a la gestión institucional. Se intensificará una actuación contundente y de oficio en el marco de los controles regulatorios de concentraciones y de prácticas restrictivas de los sectores determinados como prioritarios, evitando, corrigiendo o sancionando actos contrarios a la libre competencia. Se promoverá la aprobación de mecanismos a través del Poder Ejecutivo para la facilitación de la detección de conductas colusorias en licitaciones públicas. Se direccionarán los esfuerzos a implementar un programa de clemencia en Paraguay con el objetivo de dotar a la institución de una herramienta eficaz para la detección, persecución y sanción de cárteles, que son los acuerdos prohibidos, que garanticen la competencia y genere confianza en el mercado paraguayo. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias a la televisión pública, Matías en particular, y tengo entendido que después de la pausa venimos con algunas preguntas que nos plantea la audiencia y que son también algunas preguntas que hemos recuperado de algunas actividades que hemos tenido y también que hemos habilitado en nuestra página web para que nos fueran planteando y que podamos responder en el tiempo que nos queda. Así que muchísimas gracias, ¿no? Así es, presidente. Tenemos todavía tiempo para responder algunas preguntas que vamos a tener efectivamente a la vuelta de la pausa. Le damos tiempo para que se tome un vaso de agua también después de lo que fue esta larguísima exposición. Hacemos un corte y a la vuelta ya seguimos con esto. Lunes, la ruta bioceánica entre Carmelo Peralta y Loma Plata ya cuenta con 247,63 kilómetros de nuevo asfaltado, una obra estratégica que convertirá al Chaco y al Paraguay en un centro logístico a nivel regional. Martes, se inauguró el moderno centro productor de sangre del Hospital Central del IPS. Este servicio estará capacitado para el procesamiento de un promedio de 51.000 donaciones de sangre por año. El Ministerio de Vivienda lanzó la campaña Ñemoi al Día, que contempla descuentos a los adjudicatarios que deseen cancelar o refinanciar su cuenta con la institución. Miércoles, Ejecutivo establece nuevas medidas específicas contra el COVID-19, vigentes hasta el 21 de diciembre. Los eventos sociales, gastronómicos y otros deberán ajustarse al protocolo sanitario emitido por el Ministerio de Salud. Un total de 4.756 personas fueron vacunadas contra el COVID-19 en el marco del operativo KQP. La mayoría recibió la segunda dosis. Jueves, Cumbre por la Democracia. Presidente de la República destacó que la democracia es sinónimo de transparencia, con oportunidades para todos y que su principal fundamento es la libertad. En apoyo a la recuperación de los sectores afectados por la pandemia, el Ejecutivo extiende hasta marzo del 2022 la reducción impositiva para hoteles, restaurantes, eventos y turismo dentro del Plan Año A. Viernes, en el marco del Plan Año A, Petropar reduce 250 guaraníes por litro el precio del combustible hasta el 31 de diciembre. Protección social. Unos 46.180 adultos mayores en situación de vulnerabilidad fueron incorporados al programa de pensión alimentaria. Cancillería anunció la reapertura de 2 pasos fronterizos con la Argentina a partir del lunes 13 de diciembre. Terrestre. Puente San Ignacio de Loyola entre Clorinda, Argentina, José Falcón, Paraguay. Fluvial. Puerto Formosa, Argentina, Puerto Alberdi, Paraguay. Bueno, ya estamos de regreso acá, segunda parte de lo que es la presentación de estas memorias y balances de lo que ha sido el periodo 2020-2021, que como ya hemos escuchado, ha presentado muchísimas cosas. Ahora, presidente, tenemos algunas preguntas y algunas cuestiones también que la gente nos ha hecho llegar para poder seguir hablando un poquito de esto. Les recuerdo, estamos a la espera también de la actividad del presidente marcada para las 15:30. Va a estar habilitando los subtramos, a ver, les digo. 13 y 10 del corredor vial bioceánico construidos por el gobierno nacional a través del MOPC, esto en el departamento de Alto Paraguay, específicamente en el desvío para Puerto Casado. Así que en cualquier momento ya vamos a estar también con eso. Ahora, presidente,
Dice Elizabeth Soledad Céspedes Robadín que le gustaría que sigan con los seminarios de manera virtual para las personas que viven en el interior y de ser posible los días lunes y martes. ¿De qué seminario estás hablando en este caso? Como señalaba antes, durante la pandemia, y una de las cosas positivas que pudimos rescatar de nuestra actividad de difusión fue el desarrollo de las plataformas que nos permitieron comunicarnos con la gente. Entonces, los seminarios o actividades que teníamos previsto desarrollar de forma presencial, la desarrollamos de forma virtual. Y hemos tenido bastante éxito porque hemos tenido, incluso llegado a récord de asistencia en algunas actividades por encima de 200 personas, pero lo normal es que estamos siempre en torno de 100, 150 personas, con lo cual efectivamente hemos llegado a mucha gente. Y tienen, por supuesto, la ventaja de que no solamente gente de Asunción, ¿verdad?, ciudadanos de Asunción, pueden participar de estos eventos, sino también del interior. La verdad que me es grato escuchar esto porque efectivamente nos da la pauta de que gracias a estas tecnologías que venimos usando, finalmente la gente del interior también participa. Y realmente hemos tenido incluso gente del exterior que está participando en nuestras actividades, lo cual es muy bueno porque posiciona a Paraguay y también posiciona a la Comisión Nacional de la Competencia a nivel global, ¿no? Lo que han sido estos seminarios entonces los podemos calificar como un éxito, porque si la gente está pidiendo que se hagan todavía es porque algo bien se ha hecho. Sí, no, y efectivamente hubo mucha participación, mucha participación. Normalmente en estos seminarios, gracias también a esta tecnología, hemos tenido ocasión de contar entre los expositores a autoridades, otras autoridades de competencia de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de España, que nos han acompañado a desarrollar estas actividades, con lo cual los conocimientos que transmiten efectivamente son de primerísimo orden. Ojo a lo que pregunta Emiliano Fernández, presidente. ¿Por qué no han sancionado aún a nadie en 8 años? Bueno, realmente sí hemos sancionado justo en este año. Se han resuelto de los varios sumarios que tenemos, 3 en particular. Uno se ha sancionado con la imposición de una amonestación y en 2 casos se han impuesto sanciones de multa, ¿no?, de 105 millones de guaraníes y un poquito más. Hay una diferencia entre uno y otro, pero más o menos en torno de eso. Ha habido sanciones. Y ha habido casos resueltos en los que efectivamente no se imponen sanciones, pero la razón del éxito no debería estar siempre en la sanción, sino en que efectivamente la resolución sea la justa, ¿no?, sea la correcta. Y lo que tratamos de hacer en la CONACOM es contar con un sistema de resolución que sea tremendamente objetivo, que sea técnico y que por tanto el resultado que puede llegar a ser una sanción sea una sanción cuando corresponda y no sea una sanción cuando no corresponda, de tal forma también que los agentes, las empresas, sepan que en la CONACOM existe una autoridad objetiva, ¿no? Las sanciones entonces, presidente, están supeditadas a lo que son las resoluciones. No podemos ir sancionando ahí a mansalva, tiene que haber algo que autorice efectivamente que se realice esa. Claro, tiene que haber una conducta contraria a la competencia, contraria a la Ley de Defensa de la Competencia. En los casos puntuales en que hubo sanción, las empresas habían participado en operaciones de concentración. Una empresa de televisión por suscripción había adquirido empresas en el interior del país, empresas de cable. Se le había impuesto condicionamientos, no cumplió con esos condicionamientos, se hizo el procedimiento correspondiente y se le terminó sancionando. Dice Nancy Castillo, presidente, ¿cuáles son los resultados positivos que se obtuvieron a raíz de la implementación de la CONACON en el tema de competencias de las empresas? Bueno, yo creo que el tema fundamental es que hoy se conoce la Comisión Nacional de la Competencia. Hace, yo diría, 3 años el desconocimiento era importante. Evidentemente se conoce cuando somos capaces de difundir y llegar a la ciudadanía, llegar a las empresas. Por eso nosotros estamos realizando ya por 2º año actividades con gremios, por ejemplo, con los gremios más grandes y más importantes, y hemos tratado de juntar a varios gremios para tener actividades y explicarles la importancia de la Ley de Defensa de la Competencia. Hemos trabajado con la academia, es decir, con las universidades de donde salen los profesionales, y también
con los profesionales que están operando hoy, abogados, economistas, etcétera, también explicando lo que es la Comisión Nacional de la Competencia. Yo creo que el éxito más importante es que hoy, a diferencia de lo que ocurría hace 2 años, por ejemplo, que nadie conocía, hoy hay más operaciones de concentración notificadas, es decir, que las empresas saben de la obligación, son conscientes de la obligación de notificar y vienen a notificar para que sea analizada su operación. Y en el sector público, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de legislación, es decir, tanto en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo o en otras instituciones que tienen roles de regulación, que ya conocen nuestra actividad, nos están pidiendo cada vez más opiniones respecto de las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos que van a emitir, y lo hacen para que opinemos si el contenido de esas reglamentaciones es o no contrario a la competencia. Yo creo que ese es un logro tremendamente importante, ¿no? Es tremendamente importante porque permite que se conozca el rol de la CONACOM, pero sobre todo permite que se conozca la Ley de Defensa de la Competencia, se valore la importancia de promover y defender la competencia y finalmente se valora que esto va a tener un resultado positivo para todos y cada uno de nosotros que somos los consumidores, ¿no? Se ha conocido más la CONACOM en este último tiempo, pero falta que se conozca más todavía sobre sus funciones y también, ¿verdad?, las injerencias que puede tener en todo esto, presidente. Así mismo, sí. Realmente tenemos que seguir desarrollando una actividad mucho más activa, seguramente, en materia de difusión de nuestras actividades, en materia de difusión de nuestras competencias. Como señalé en el informe, tenemos unas líneas puntuales marcadas que desarrollamos durante este año en el que tratamos de promover y difundir, sobre todo por redes sociales, que es un medio relativamente al acceso nuestro y que además permite llegar a los ciudadanos perdón, con mayor facilidad y nos permite difundir un poco esas actividades. Y este año hemos creado esas redes, tenemos ya una cantidad importante de seguidores y por supuesto estamos tratando de mantener actualizada y al día informando de las actividades que vamos desarrollando para que se conozca lo que estamos haciendo. Mirando un poco ya para adelante, pregunta María Julia Díaz, ¿cuáles son los desafíos planteados para el año próximo y la manera en que se proyecta por parte de la CONACOM, obviamente, afrontarlos? Bueno, lo que señalábamos ahí, realmente tenemos que profundizar en lo que señalabas hace un segundo, Matías, porque creo que ese es el punto de partida, ¿no? Tenemos que seguir apuntalando el que se conozca la comisión, que se entienda el rol de la comisión, porque, por ejemplo, suele haber una idea, no sé, que puede sonar por ahí, que incluso en sectores técnicos o gente que podría estar conociendo en gremios, se hace referencia a ciertos roles que no le corresponden a la CONACOM. Por ejemplo, la CONACOM no regula precios, ¿sí? La CONACOM no tiene por función regular precios, ¿no? Y en muchos momentos, en estos momentos en el que tuvimos pandemia, por ejemplo, en más de un momento, se invocó o se llamó a la CONACOM o se pidió que la CONACOM interviniera, por ejemplo, para regular precios, ¿sí? Legalmente la CONACOM no tiene esas facultades, ¿verdad? Y entonces es importante explicar que no forma parte de nuestras facultades, que sí tenemos otras herramientas con las cuales, por ejemplo, podemos atacar una conducta, porque existe, por ejemplo, una conducta que puede ser la de los precios excesivos, cuando una empresa dominante en un mercado aplica precios excesivos, puede estar sujeto o ser sujeto de sanción por esa conducta, ¿sí? Pero son dos cuestiones diferentes y nosotros tenemos que centrarnos en nuestras actuaciones en lo que tiene que ver con la defensa de la competencia. En tono de Contraloría, dice, recuerdo que hace unos meses mencionaron en una capacitación que estaban haciendo un estudio sobre el sector eléctrico, pero hasta ahora no lo publicaron. Pregunta precisamente a Agustina Machuca, ¿cuándo lo van a publicar? Estamos trabajando, decíamos justamente en el informe, que estamos trabajando en ese estudio de mercado. Ese estudio de mercado tenemos previsto que termine para el mes de abril, más o menos, del año próximo. Estamos analizando los 4 eslabones en la generación de energía, en la distribución, en el transporte, la distribución y en la comercialización del sector eléctrico, ¿no? La idea es emitir un informe al respecto de ese estudio de mercado
el año próximo, para el mes de abril, yo diría abril, mayo más o menos deberíamos estar terminando. Es un estudio de mercado que, como va a incluir estos sectores, va a analizar y vamos a ver si podemos hacer algún tipo de recomendación dependiendo de lo que resulte de ahí. Y es un trabajo que lleva tiempo, efectivamente, pero que ya estamos trabajando en ello. A ver, nos quedan un montón de preguntas todavía, presidente, pero en honor al tiempo voy a elegir dos y vamos a tratar de responderlas porque me parecen fundamentales para que la gente pueda disipar sus dudas también. Dice Javier Jiménez, ¿cuál es el rol de la CONACOM en la economía nacional? ¿Puede sacar la licencia de operar alguna empresa o institución? Sí, no. La Comisión Nacional de la Competencia tiene básicamente las funciones de promover y defender la competencia. Promueve la competencia mediante esta actividad. Esto que estoy haciendo contigo es promover la competencia. Es decir, venimos a contar un poco lo que hacemos, cómo se hace, etcétera, ¿no? Promovemos la competencia con capacitaciones, promovemos la competencia emitiendo opiniones sobre leyes que están en estudio en el Parlamento o reglamentos en cualquier otra institución, ordenanzas municipales, etcétera. Y defendemos la competencia cuando se investiga y se sanciona, por ejemplo, acuerdos entre empresas para distorsionar el mercado, para fijar precios, para reducir la producción, etc. Es decir, cualquier acuerdo entre empresas que hagan que se distorsionen las condiciones del mercado. Eso está entre competidores, ¿no? Acuerdos entre competidores que hacen que efectivamente pueda distorsionar la competencia. Eso persigue y sanciona, ¿sí? Sanciona. Ese objetivo está, de sancionar, ¿no? También los abusos de posición dominante, es decir, cuando una empresa o más de una empresa tienen una posición dominante en algún mercado en particular y abusan de esa posición dominante, entonces también tenemos el rol de sancionar, es decir, lo que hacemos es sancionar esas conductas. Y tenemos en esa misma materia, pero en un análisis prospectivo, el análisis de las operaciones de concentración, que como decíamos son aquellas operaciones de fusión, de adquisición de una empresa por otra, etcétera, en la cual lo que hacemos es verificar si con esa operación, la compra de acciones, por ejemplo, de una empresa, hace que el que esté comprando esas acciones o esté comprando los activos de esa empresa adquiera posición dominante o si la tuviese ya, estuviese reforzando esa posición dominante, ¿no? Para que se entienda un poquito y que se grafique, voy a citar un caso de hace ya un par de años, el de Prosegur, pero porque creo que puede ser más conocido, nada más utilizo, ¿no? Fue un caso en el que Prosegur, la empresa de transporte de caudales, adquirió la empresa Wackenhut, también de transporte de caudales. En ese momento la Comisión Nacional de la Competencia analizó la operación, determinó que Prosegur era dominante en el mercado de transporte de caudales, un mercado en el que participaban en aquel momento unas 6, 7 empresas más o menos, pero en el cual Prosegur tenía ya una cuota de mercado tremendamente alta, que es el punto de partida para analizar, no es el único, no es el exclusivo, pero es un punto de partida, el de las cuotas de mercado. Analizamos la estructura del mercado y llegamos a la conclusión de que tenía una posición dominante, que con la compra de Wackenhut, que le otorgaba otro porcentaje importante de cuota de mercado, le posicionaba en un nivel bastante alto, superando el 70% en las cuotas de mercado, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que efectivamente teníamos que autorizar la operación, pero teníamos que imponer condicionamientos, es decir, que la operación no se desarrolle como la habían planteado sin ningún tipo de condiciones. Y lo que hicimos fue verificar, analizar esa operación y le impusimos unas condiciones, ¿sí? Le impusimos algunas condiciones que buscaban mitigar los efectos que ese reforzamiento de posición dominante le estaba dando a este actor del mercado. Eso mismo es lo que venimos haciendo para responder un poco la pregunta. Y otro ejemplo que seguramente es bastante conocido porque tuvo mucha difusión en la prensa es el caso de los frigoríficos del año pasado, ¿no? En el que Frigomer, mediante un contrato, se estaba concentrando con la empresa Frigorífico Norte. La Comisión Nacional de la Competencia, después del análisis correspondiente, entendió que esa operación le estaba reforzando o reforzaría también la posición dominante de Frigomer y que, por tanto, con eso estaría afectando la competencia, ¿no? La competencia efectiva. Con lo cual, la Comisión, al no haber encontrado eficiencias como consecuencia de esa operación y al no haber ofrecido a la empresa remedios que satisfacieran
los requerimientos de la comisión, terminó denegando esa operación y esa operación no se realizó. Es decir, ese es un ejemplo claro en cómo puede intervenir la comisión, evitando que dos empresas se concentren y que por tanto refuercen su posición dominante. En un sector tremendamente importante como es el sector cárnico, ¿no? En particular el frigorífico. ¿Nos queda tiempo para una más, Pablo, o ya lo dejamos por acá? A ver si te dicen los muchachos, son las 15:30. A ver, para saber si hacemos... Puede ser una más. Una más, presidente, y con esto vamos cerrando ya lo que es esto. ¿Cuál sería la importancia de la libre competencia y los mecanismos existentes para su incidencia? Me parece bien terminar con esto. Sí, bueno, los mecanismos, y vuelvo un poquito, ¿no? Los mecanismos que tenemos para poder promover y defender la competencia son, lo que decía, las opiniones respecto de las leyes, es decir, nosotros opinamos respecto de las leyes y decimos, esta ley tiene una... Te pongo un ejemplo, seguramente los ejemplos nos permiten entender un poquito mejor, ¿no? Un caso bastante conocido también fue el caso de las plataformas que se introdujeron al mercado nacional en el marco del transporte terrestre de pasajeros, ¿sí? El año pasado y a principios de este año, el municipio de Ciudad del Este estuvo analizando, de hecho la Junta Municipal terminó dictando una ordenanza que pasó para su aprobación y para su estudio y aprobación, promulgación o veto al intendente de Ciudad del Este. Nosotros emitimos una opinión respecto de ese proyecto, señalamos varios puntos en los que consideramos que ese proyecto era restrictivo de la competencia, es decir, venía a restringir la competencia y por tanto no aportaba beneficio a los consumidores. Sugerimos, por tanto, que esa norma no saliera. Finalmente esa norma fue vetada por el intendente y la Junta Municipal aceptó ese veto. Es decir, esa es una herramienta de que dispone la Comisión, por ejemplo, para promover la competencia, ¿no? Entonces, esa herramienta y eso mismo que hacemos en el Parlamento, con lo que señalamos recién, una opinión que emitimos al Poder Ejecutivo para el veto de un artículo en particular de la ley sobre seguridad en los medios en las transacciones de medios de pago, también, y otras que efectivamente estamos comunicando, estamos opinando, estamos emitiendo una opinión técnica y esa opinión técnica termina siendo valorada por los legisladores, ya sea del Parlamento o legisladores en algunas otras instituciones como podría ser un municipio o en algún ministerio en el cual deban tomar o no en cuenta nuestra opinión. Esa es una herramienta. Y lo otro, por supuesto, lo que decía del control de concentraciones, ¿no? El control de concentraciones, donde podemos rechazar una operación, podemos condicionar una operación, o aquellas operaciones de concentración que no supongan ningún riesgo para la competencia, al no generar, al no crear ni reforzar posición dominante, entonces las aprobamos. Pero el análisis en sí mismo es ya un elemento de verificación, es una herramienta de la que dispone la CONACOM para verificar por lo menos si esa operación en concreto es o no contraria a la competencia. Y finalmente, por supuesto, el perseguir las conductas contrarias a la competencia, que son los acuerdos prohibidos o los abusos de posición dominante. Con eso sí ya creo que está completito, presidente. Muchas gracias por la visita, en serio. No le digo, lo esperamos el próximo año porque espero que antes nos vamos a ver. Esperemos que antes nos podamos ver, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y realmente el hecho de que podamos estar aquí creo que nos va a ayudar a cumplir con uno de esos roles, que es el de la difusión. Claro. Que antes hacías mención que efectivamente hemos hecho, creo, bastante en materia de difusión, nos hemos apoyado mucho en las tecnologías, efectivamente hemos llegado a mucha gente, pero creo que todavía nos resta muchísimo por llegar, ¿no? La transparencia de la gestión también, fíjate que era otra de las preguntas inquietudes que tenía la gente, es algo que debe caracterizar a esto. Y nosotros, por supuesto, nos comprometemos a estar siempre acá y, por supuesto, seguir hablando acerca de todo esto. Presidente, muchísimas gracias. Matías, muchísimas gracias a ti, a la audiencia y, por supuesto, al canal por permitirnos darnos esta oportunidad. Así que muchísimas gracias. Y con esto nosotros cerramos esta programación especial. Ahora quedamos nuevamente con lo habitual aquí por Paraguay TV y a la espera también del desarrollo de la agenda del presidente de la República.